Necesario es entonces que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿cuáles son los mandamientos que voy a guardar? Y si no sé cuáles son los mandamientos, quiere decir que no sé tampoco quién los escribió. ¿O ya lo saben? Cuando hay alguna cosa así. A ver, levanten la mano los valientes que se lo saben. Siempre lo puse para que no lo saben. Pero esta mañana lo van a saber. Porque esa ha sido la voluntad de Dios. Como dice el apóstol, que estábamos en 2 Corintios 12, 14 y 15, que no lo terminamos de leer. ¿Qué hemos venido a hacer hasta este lugar? Dice así: he aquí, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Qué es lo que estoy haciendo esta mañana? Desgastando. Por amor de los billetes que ustedes andan en su bolsillo, no me interesa, sino por amor de las almas. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos. ¿Y nosotros qué somos de Dios? Hijos. Y si somos hijos de Él, ¿cuál es el anhelo que debe de existir en nuestras almas? Pues en nuestra vida. Que todos los hombres sean salvos también. Pero hay un requisito. ¿Cómo es que los hombres llegan a ser salvos? Viniendo al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Esto es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y yo, como digo, quiero lo mismo. Y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué estamos haciendo esta mañana? ¿Estamos pidiendo algún conocimiento o ya esto se lo sabía? No, ya me lo sabía. Qué aburrido el hermano José Luis. A quitarme el tiempo vino. Nada nuevo me enseñó, si ya todo eso lo sabía yo. Pero como no es así, Dios nos envió a esta tierra para que los hombres sean salvos. ¿Y cómo que se salvan nosotros? Viniendo al conocimiento de la verdad. Viniendo al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿de qué vamos a ser salvos? Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero, a ver, el cuestionario no le hemos hecho la pregunta. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? De la ignorancia. Porque ¿qué es lo que nos salva? El conocimiento de la verdad. Y cuando no lo tenemos, ¿qué somos? Ignorantes. ¿Pero qué es mejor? ¿Ser ignorantes toda la vida o un poquito? ¿O por un tiempo? Por un tiempo. Por eso es que el Señor en Hechos 17:30 dice así: manda a Dios a todo hombre y en todo lugar, pasando por alto el tiempo de esta ignorancia, que se arrepienta. ¿De qué se va a arrepentir? De esta ignorancia. De la ignorancia que en mí había. De esa ignorancia me voy a arrepentir. ¿Y cuál es la ignorancia que yo tenía? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros decimos, es que los 10 mandamientos se redujeron en 2, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que entramos al mismo problema. Leemos pero no oímos. ¿Y qué dice allá en el libro de Mateo 22, 34 al 40? Vamos a leerlo. Mateo 22, 34 al 40. Busquemos ahí en nuestra Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que oír lo que leemos, ¿verdad? Porque si no lo oímos, no estamos entendiendo nada. ¿Cómo es que qué significa oír? Entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando leemos? Oír. ¿La voz de quién? Del Espíritu Santo. Entonces dice Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Aquí vemos nosotros dos grupos de
¿cómo se llamaría ahí? Los saduceos y los fariseos. ¿Cómo se llaman estos dos grupos? Son dos líneas Diferente. Uno, los saduceos. No, no es eso. Entonces no. Son dos líneas, por ejemplo, vamos a ver lo que estábamos anunciando al inicio. Dos grupos de credos diferentes. Unitarios y trinitarios. Como ahora en lo natural que vemos alrededor de todo el mundo. Hay un grupo de personas, como dijimos, se bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Otros se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo en Hechos 2:31. Y ahí andan peleando. Yo soy bautizado como manda El Salvador, dicen unos, a canciones acá. Y los otros dicen, ¿quién manda más? Jesús, que dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, o Pedro, que dijo que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Ahí están peleando en esas cosas. Entonces vemos dos grupos de religiosos, más aquí los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Pero ¿quién tenía la verdad en este momento que está hablando Jesús? ¿Los saduceos, los fariseos o Jesús? Jesús mismo tenía la verdad, ¿verdad? Porque Él es la palabra. Entonces, Jesús estaba diciendo de que había hecho, dice la Escritura, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno, se unieron, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando tocamos el tema de la gracia. Estos dos grupos no se quieren ni ver en pintura, pero como aparece la gracia, entonces se unen. Pobrecito hermano, está perdido. Hay que orar por él y ayudar, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer eso. Entonces Jesús en este momento dicen ellos que se unieron en uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley y en la gracia también? ¿Cómo dicen sus Biblias? ¿Cómo dicen? En el versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y en la gracia. No, y ahí no sale ahí, ¿qué versión es esa suya? Y la misma suya. Ah, pues qué raro. ¿Verdad? Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En la ley. ¿Estamos oyendo bien? ¿A dónde es que estaba preguntando? ¿En qué tiempo? En la ley. En la ley. No dice en la gracia también. ¿Verdad? ¿Cómo es entonces que nosotros andamos repitiendo? Es que Dios redujo los mandamientos el Señor redujo los mandamientos en dos para el tiempo de la gracia. Pero ella aquí no dice. Y los hombres dicen que estos dos mandamientos son los de la gracia ahora. ¿Se fijan? Si no hemos estado leyendo bien, no hemos estado escudriñando, no hemos encontrado. ¿Por qué? Porque no estamos oyendo la voz de Dios. Entonces dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los profetas y la gracia también. No dice la gracia. No dice la gracia también. ¿Y cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Verdad? Por eso es que nosotros no podemos tomar estas palabras que está hablando Jesucristo mismo ante los fariseos y los saduceos como nuestras. Porque todavía no hemos sido llamados. ¿Ya? Todavía está hablando aquí con los fariseos y los saduceos. A lo Entonces, suyo. quiere decir que estos mandamientos que están aquí no son los mandamientos de la gracia. ¿Cuáles son entonces? ¿Quién los escribió? San Juan 14:15 dijo, si me amáis guardad mis mandamientos. ¿Verdad? Ok. Entonces, si me amáis guardad mis mandamientos, en 1 Corintios 14:37 dice la Escritura, ¿quién los escribió? Los mandamientos de la gracia. ¿Quién escribió el libro de Corintios, de 1 Corintios? El apóstol Pablo. Vamos a ver
qué es lo que dice 1 Corintios 14, 37 y 38. Amén. 37. Si alguno se cree analfabeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Amén. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lengua, pero haga Solamente el 37 y el 38. Bien, vamos a tratar